En los primeros años del siglo XXI, España parecía moverse en una luz intensa y casi irreal. Las ciudades crecían sin descanso. Las grúas recortaban el horizonte como si fueran agujas tejiendo un futuro prometido, y el país celebraba un progreso económico que parecía interminable. Sin embargo, en ese mismo resplandor se ocultaba una sombra silenciosa, una burbuja que, al expandirse más allá de todo límite, terminaría quebrando no solo la economía, sino también la confianza en un modelo que había sido presentado como invulnerable. Este es el relato de cómo una década de euforia terminó en uno de los mayores colapsos financieros de la historia reciente de España. A comienzos de los años 90, España iniciaba un proceso de modernización acelerada. La entrada en la Unión Europea había abierto las puertas a un flujo constante de fondos estructurales, reformas financieras y nuevas reglas del juego económico. El país se encontraba en un punto de inflexión: dejar atrás décadas de retraso industrial y converger con las economías más avanzadas del continente. Sin embargo, fue a partir de finales de esa década cuando la historia comenzó a adquirir un ritmo vertiginoso. La liberalización del crédito, la entrada en el euro y los tipos de interés históricamente bajos actuaron como combustible para un sistema financiero en plena expansión. Los bancos, inundados de liquidez barata, comenzaron a buscar oportunidades y las encontraron en el sector inmobiliario. La vivienda, tradicionalmente vista como un refugio seguro para las familias, se convirtió en el epicentro de una fiebre económica. A medida que los precios subían, más personas se lanzaban a comprar por temor a quedar fuera del mercado. Lo que antes era un acto de necesidad se transformó en una carrera especulativa. Promotores, constructores, ayuntamientos y entidades financieras encontraron en esta espiral una fuente de ingresos aparentemente inagotable. En aquellos años se levantaban más viviendas en España que en Alemania, Francia e Italia juntas. Era un fenómeno sin precedentes, sostenido por la creencia de que la demanda nunca se detendría y de que el precio del suelo solo podía seguir subiendo. Pero cada boom esconde una mecánica silenciosa que con el tiempo revela sus fracturas. El sistema financiero español, respaldado por una fuerte red de cajas de ahorro regionales, había encontrado en el crédito hipotecario una fórmula que ampliaba su influencia en la economía. Muchas de estas cajas, gestionadas por consejos politizados, se embarcaron en operaciones de financiación masiva sin la prudencia necesaria. Los riesgos se acumulaban fuera de la vista del público, ocultos entre documentos técnicos, tasaciones infladas y previsiones excesivamente optimistas. El milagro español se alimentaba de cifras que nadie parecía dispuesto a cuestionar. El cambio de siglo trajo consigo un espejismo de prosperidad ilimitada. El empleo crecía a un ritmo vertiginoso gracias a la construcción, que se convirtió en uno de los pilares del PIB. Municipios enteros se transformaron en enormes desarrollos urbanísticos. Las infraestructuras se multiplicaron. El crédito fluía con una facilidad inquietante. Incluso hogares con ingresos moderados accedían a hipotecas de alto riesgo, a veces por encima del valor real de la vivienda. La maquinaria parecía imparable. Sin embargo, como ocurre con toda burbuja, el crecimiento empezó a apoyarse más en expectativas que en realidades. Los fundamentales se debilitaban silenciosamente mientras la superficie seguía brillando. Entre 2004 y 2007, los precios inmobiliarios crecieron muy por encima del salario medio, creando una disonancia cada vez más evidente.
El peso del sector de la construcción sobre la economía española alcanzó niveles anómalos para un país desarrollado. A medida que la pirámide se hacía más alta, más frágil se volvía. Y entonces, en 2007, el mundo cambió. Desde Estados Unidos llegó la onda expansiva de la crisis de las hipotecas de alto riesgo. Lo que al principio parecía un problema localizado en los mercados financieros norteamericanos, pronto se convirtió en un pánico global. El crédito internacional se congeló. Los bancos de todo el mundo se volvieron cautelosos. Y para España, cuya economía dependía profundamente de esa liquidez exterior, el impacto fue inmediato. Las promotoras se quedaron sin financiación. Los proyectos se detuvieron y las ventas de vivienda se desplomaron de forma abrupta. De la noche a la mañana, miles de obras quedaron paralizadas, como paisajes fantasmales en los que la actividad se había detenido sin aviso. El golpe más duro aún estaba por llegar. Al caer las ventas, los precios comenzaron a corregirse. Lo que antes era un activo seguro se transformó en un lastre insoportable para bancos y cajas. Los impagos hipotecarios empezaron a multiplicarse, especialmente entre quienes habían asumido préstamos excesivamente optimistas durante los años de bonanza. Las entidades financieras, que habían expandido su actividad sin medir plenamente los riesgos, quedaron atrapadas en una montaña de deuda vinculada a viviendas que ya no valían lo que decía el papel. La burbuja había estallado. Con el crédito paralizado y el sector de la construcción colapsado, la economía española entró en recesión. El desempleo creció a ritmos devastadores, alcanzando niveles que no se habían visto en décadas. Millones de personas perdieron sus trabajos, especialmente jóvenes y trabajadores con baja cualificación, que dependían casi por completo del sector inmobiliario. El país pasó en apenas meses de ser un ejemplo de crecimiento europeo a convertirse en uno de los símbolos de la fragilidad económica del continente. Mientras tanto, el sistema financiero enfrentaba su propia tormenta. Varias cajas de ahorro, incapaces de asumir las pérdidas acumuladas, se vieron al borde de la quiebra. La intervención del Estado se hizo inevitable. Comenzaron procesos de fusión, recapitalización y reestructuración a gran escala. La creación de un banco malo para aislar los activos tóxicos se convirtió en una medida clave para evitar un colapso sistémico. Lo que había sido un entramado financiero descentralizado y cercano al territorio se transformó en un mapa completamente distinto, dominado por nuevas entidades más grandes y supervisadas con mayor rigor. El impacto de la crisis no solo fue económico, también fue social. Miles de familias se vieron incapaces de pagar sus hipotecas y enfrentaron procesos de desahucio que marcaron a una generación. Las calles se llenaron de protestas, movimientos ciudadanos y demandas de reforma. La confianza en el sistema se erosionó y el país entró en un periodo de profunda reflexión colectiva sobre el rumbo tomado durante los años de euforia. Con el tiempo, la economía española comenzó a estabilizarse. Reestructurada, más vigilada y con una mayor diversificación, inició un camino de recuperación lento pero sostenido. Sin embargo, las cicatrices del colapso dejaron lecciones difíciles de olvidar. Aunque el origen inmediato del estallido estuvo en los desequilibrios internos del modelo español, la crisis se inscribió en una sacudida financiera global sin precedentes, la llamada Gran Recesión, que afectó a la mayor parte de las economías desarrolladas. La salida fue lenta y desigual. Durante años, el país arrastró un paro masivo, un endeudamiento elevado y unas secuelas sociales que tardaron mucho más en curarse que los indicadores macroeconómicos.
La burbuja inmobiliaria que hundió a España en 2008 no fue solo el resultado de decisiones financieras arriesgadas, sino también de una cultura económica que confundió crecimiento con prosperidad y expansión con solidez. El espejismo hizo creer que la riqueza podía ser infinita y que las reglas del ciclo económico habían quedado atrás. Hoy la historia sigue siendo relevante. En un mundo donde los mercados globales continúan moviéndose a velocidades impredecibles y donde nuevas burbujas emergen en sectores distintos, el recuerdo del colapso español sirve como advertencia. Los mecanismos que alimentaron aquella burbuja liquidez abundante, confianza excesiva, expectativas irreales, supervisión insuficiente siguen existiendo en distintas formas y lugares. La economía global avanza con herramientas más sofisticadas, pero con vulnerabilidades similares. La burbuja de 2008 es un recordatorio de que toda economía, por muy sólida que parezca, puede caer si pierde de vista la realidad oculta tras sus propios espejos. España lo vivió en carne propia, y aquel estallido, visible en los esqueletos de hormigón abandonados y en las historias de quienes vieron desaparecer su trabajo de un día para otro, continúa siendo una de las advertencias más contundentes de la historia reciente. Ninguna expansión es eterna, y los cimientos invisibles siempre terminan revelando su verdadero estado. El legado de aquella crisis se encuentra ahora en una sociedad más prudente, en instituciones más reguladas y en una memoria colectiva que aprendió que, detrás del brillo de cualquier auge, puede esconderse el peligro silencioso de un colapso inesperado. Un recordatorio de que, en economía, los mayores peligros suelen surgir no de la oscuridad, sino del exceso de luz.